Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Las lecturas de hoy giran en torno a dos puntos que de alguna manera caracterizan a San Lorenzo. San Lorenzo fue un diácono de la Iglesia de Roma. Ayudaba directamente al Papa. El Papa fue tomado prisionero, torturado porque querían que entregara las riquezas de la Iglesia. El emperador estaba persiguiendo a la Iglesia, había oído que los cristianos tenían muchas riquezas y agarró al jefe y quería pues que le entregara sus riquezas. El Papa claramente no cedió y además no traicionó el nombre de Jesús y fue martirizado. Después de eso fueron a buscar a Lorenzo, que era el encargado de distribuir las limosnas. Y como tal se imaginaban que era el que administraba las riquezas, ¿no? Cuando el persecutor le dijo a Lorenzo que quería que entregara todas las riquezas de la iglesia, Lorenzo le dijo: bueno, pues nos vemos a tal hora en tal parte. Y cuando llegó, se encontró con todos los pobres a los que Lorenzo y la comunidad cristiana de Roma acudía. Le dice: estos son los tesoros de la iglesia. Claramente al persecutor no le gustó mucho la respuesta y torturó a Lorenzo. Ya sabemos, la historia es bien conocida, que lo puso en una parrilla a asar, tortura a fuego lento. Pero Lorenzo, incluso en esos momentos, no perdió el mal humor, ¿no? Dicen que le dijo: ya estoy bien tostado de este lado, dame la vuelta. Ahora, de alguna de estas cosas claramente será más anecdótico, menos anecdótico, pero como les digo, los dos elementos alrededor de los que giran las lecturas nos muestran las características fundamentales de este santo. Por un lado, oímos esa primera lectura sobre la carta a los Corintios que habla del dar con alegría, el dar con abundancia, manos llenas. Y esa fue una de las características de Lorenzo. Por eso es por lo que él reconocía como los tesoros de la iglesia a los más necesitados, porque él sabía que dando no estaba perdiendo, sino al contrario, estaba ganando. Y sabía que precisamente darlo a los pobres es darlo a Cristo, y eso es lo que le motivaba a él más. Pero no solo daba cosas Lorenzo, y esto lo vemos porque fue capaz de dar también su vida, así como nos dice la lectura del Evangelio, que el grano da realmente fruto solo cuando muere, porque muriendo es como se libera la capacidad de multiplicarse todavía más. No es de extrañar, por tanto, que Lorenzo, incluso en su lecho de tortura y de muerte, mantuviera el buen humor. No era simplemente una reacción psicológica, era algo que le nacía profundamente del interior, de su saber que todo lo que había dado y lo que estaba dando, sobre todo su vida, iba a ser simplemente el inicio de algo mucho más grande. Y no por su propia fuerza, sino porque lo estaba entregando a aquel que podía multiplicarlo infinitamente. Estas dos enseñanzas deben quedarse en nuestra vida y aprenderlas y ponerlas en práctica, sobre todo al celebrar la Eucaristía, el sacramento de aquel que nos enseña con su vida, muerte, resurrección, que la generosidad más absoluta es la que redunda también en las ganancias más grandes y que por lo tanto
es aquello que realmente nos puede dar la verdadera alegría y el verdadero gozo, como se lo dio a San Lorenzo. Pidámosle a este santo que también a nosotros el experimentar lo mucho que el Señor nos da y lo distribuyamos también, vayamos descubriendo que es allí donde realmente se recibe más, al dar con alegría, al darse completamente.